Yo soy Baba Yaga, soy Hel, soy la madre Nix, soy Hécate, soy Coatlicue, soy la madre del mundo, la vieja bruja de la vida y la muerte. Soy la que sabe, soy todas las mujeres. Me pides que me explique, pero estoy tan lejos de las palabras, de la lógica, del pensamiento discursivo y del intelecto. Me encuentro en un estado secreto e indecible. Soy el misterio donde comienza todo conocimiento profundo. Quien recibe mi luz conoce aquello que es, nada más. Es más que suficiente. Por muchas generaciones, la humanidad ha criado niñas heridas y niños heridos. Se sorprenderían de sus edades. Para la psique, el tiempo no existe. La infancia no es una etapa. La niña vive siempre dentro de nosotras. Lo que no se comprende, lo que se rechaza, se esconde en la sombra y luego emerge del inconsciente en sueños, en mi voz. La niña herida sueña con dejar sus zapatos de niña. Es seducida por la fuerza creativa de su sexualidad, por la Afrodita que lleva dentro. Intuye el poder de sanación de esas aguas. Pero el ruido externo es mayor que la voz de la que sabe. La intuición es el tesoro de la psique de la mujer. Es como un instrumento de adivinación o una bola de cristal, por medio de la cual la mujer puede ver con una misteriosa visión interior. Soy yo hablando en su oído, siempre y cuando quieran anotar lo que les dicte. ¿De qué sirve una voz sin un oído que la reciba? ¿De qué sirve una mujer en la selva de la megápolis o de la vida cotidiana si no puede oír y fiarse de la voz de la que sabe? A sus niñas, a las que el camino pone, entreguen la muñeca de la intuición, la que les habla al oído y devela el camino. Ese símbolo de lo luminoso que se oculta en los seres humanos. La condena social convierte a Afrodita en puta y naufraga en sus propias aguas.
Pero la sombra también puede contener los divinos, deliciosos, bellos y poderosos aspectos de la personalidad. Sobre todo en el caso de las mujeres, la sombra contiene casi siempre unos aspectos muy hermosos del ser que la cultura ha prohibido. Afrodita quiere ese poder, el poder de esas aguas, el poder de esa sombra. Le hacen creer que está sucia, que la unión de femenina y masculino está limitada por sus sacramentos, por su función biológica. Nadie le enseña que femenina y masculino están en cada una, en cada uno, en todo. La que sabe lo susurra en sus sueños en forma de cruces, el símbolo de esa unión. Imprimo la comprensión de nosotras mismas. Aparezco en los momentos de encierro, en la bruma del inconsciente, para dar claridad a los anhelos donde sea que se encuentren. Lo sé todo acerca de las mujeres. Las creé a partir de la arruga de la planta de mi divino pie. Por eso las mujeres son criaturas que saben, pues están hechas esencialmente con la piel de la planta del pie que lo percibe todo. Mi hogar es aquel lugar del tiempo en el que se juntan el espíritu de las mujeres y el espíritu de la loba. El lugar donde se mezclan la mente y el instinto. El lugar donde la vida profunda de una mujer es el fundamento de su vida corriente. Nuestra tarea es mostrar que se nos ha infundido el aliento, mostrarlo, repartirlo y cantarlo. Y vivir en el mundo de arriba lo que hemos recibido a través de los repentinos conocimientos por medio del cuerpo, de los sueños y de los viajes de todo tipo. Afrodita, la que llaman puta, la que se siente sucia, se domestica a sí misma o se deja domesticar. Intenta convertirse en Deméter, la madre, la del instinto, la del reloj biológico. Todo para complacer un mandato que no sabe exactamente de dónde viene. Sueña con parir, pero solo aborta. Aborta proyectos y fetos. No sabe gestar. No sabe crear, la suciedad no la deja ver. Se encuentra al fondo de su sombra
y vuelve a escuchar la voz. Tocamos a muchas personas. Sabemos que la palma de la mano es una especie de sensor. Comprendemos lo que siente otro ser humano tanteándolo. También podemos sanar con ellas las más profundas aflicciones. Mi voz te susurra al oído. Sanar es un llamado que impregna lo íntimo y lo colectivo. Les daré en voz baja las palabras y los métodos. Confía, soy la que sabe. Un día, la mujer entiende de dónde viene su deseo de parir y empieza a sanar la herida creativa que imponen a las mujeres. Empieza a parirse a sí misma. Después de haber comprendido el camino, hay que dejar morir las cosas. ¿Y cómo se toma semejante decisión? Es algo que se sabe. En la mayoría de las mujeres, el hecho de dejar morir no es contrario a su naturaleza, sino tan solo a la educación que han recibido. Pero eso puede cambiar. Todas sabemos en los ovarios cuándo es la hora de la vida y cuándo es la hora de la muerte. Podríamos tratar de engañarnos por distintas razones, pero lo sabemos, y ese es el regalo de haber atravesado nuestra sombra.